Voy a explicar este ejercicio de semáforos que pertenecía al parcial. Vamos a ver cuál era la idea, qué es lo que se buscaba, una posible solución y vamos a ver los errores habituales. Bien. La idea de este ejercicio en particular es que tenemos una máquina expendedora de agua que es utilizada por muchos usuarios. Bien. Los usuarios estos los tienen que usar de acuerdo al orden de llegada. Bien. La máquina tiene una capacidad de 20 botellas. Cuando un usuario llega, que es su turno, y encuentra que la máquina está vacía, que no hay botellas disponibles, le debía avisar a un repositor que lo que hace es llenar nuevamente con 20 botellas la máquina, y el próximo que tiene que usar después que se llenó la máquina nuevamente es el que había encontrado la máquina vacía y había de alguna manera avisado al repositor. Bien. Una de las cuestiones importantes es que hay que mantener siempre el orden en que se van llegando los usuarios para utilizar esta máquina. Bien. Una cosa importante a tener en cuenta es que las personas, los usuarios, son los que tienen que usar la máquina. La máquina no debería ser un proceso, sino que lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es que la máquina es el recurso compartido, que en todo caso es utilizado con exclusión mutua, obviamente, y es utilizado por los distintos usuarios y, en algún caso excepcional, por el repositor. Bien. Esa es la idea de este ejercicio. Entonces, lo primero que vemos son los procesos. Obviamente que vamos a contar con los procesos usuarios, que son los que usan la máquina, y con el proceso repositor. No necesitamos ni deberíamos tener más procesos que eso. Si la máquina expendedora la consideramos como un proceso, que es quien le va avisando a cada usuario, ahora pasa vos, o le va entregando directamente la máquina el agua, y el usuario lo único que hace es recibir en alguna variable la botella de agua, eso está mal. Bien, hay que saber distinguir qué son procesos y qué son recursos compartidos que son utilizados en todo caso por los usuarios. Entonces vamos a ver una posible solución. Acá tenemos los procesos usuarios y los repositores. Lo primero que vamos a ver es qué es lo que sucede o cómo hacer para que las personas vayan llegando a la máquina y de alguna manera vayan armando una fila, bien, para respetar justamente el orden de llegada. ¿Por qué necesitamos esto? Porque mientras hay una persona que está usando la máquina, que está sacando una botella de esa máquina, durante ese tiempo podría haber muchos procesos que estén llegando. Y lo que necesitamos es que esos procesos que llegan se ordenen, ¿bien? Que de acuerdo al orden en que llegaron en ese momento, queden en esa fila, en ese orden, para después usar la máquina. ¿Bien? Entonces, para manejar la parte esa del acceso, de cuándo se le permite o cuándo es el turno de un usuario usar la máquina y cuándo y cómo lo libera, obviamente lo que tenemos que utilizar es passing the baton o alguna adaptación, como hemos hecho habitualmente en la explicación y demás, semejante al passing the condition de monitores. Pero vamos, la idea es esa, utilizar ese tipo de técnicas que me permiten, es la única manera que me va a permitir que se respete el orden en que se van encolando de alguna manera los pedidos para usar, en este caso, la máquina. Bien. Lo primero que hacemos, obviamente vamos a tener dos variables compartidas, una que me indica si la máquina está libre o no, y una cola que va a mantener justamente las personas que han llegado y han encontrado la máquina ocupada y que van obviamente a ir encolándose en el orden en que llegaron. Una cosa importante acá es definir lo que es realmente que la máquina esté libre. Que la máquina esté libre, o que la variable libre, mejor dicho, tenga el valor true, significa que no hay nadie usando la máquina en este momento y tampoco hay nadie esperando en la cola. ¿Bien? Si alguien acaba de retirarse de la máquina y hay alguien esperando en la cola, la máquina no está libre, ya de alguna manera está asignada a alguien que es el primero que estaba esperando en esa cola. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es la idea de cómo se manejaría libre en este caso. Otra cosa importante es que la variable libre y la cola deben comportarse o deben trabajar en forma íntimamente relacionada. Bien, no podemos trabajar por un lado con libre y que a su vez otro proceso al mismo tiempo esté manejando o trabajando con la variable cola, porque se va a generar interferencia y vamos a traer problemas, bloqueos de más, que más de un proceso entre al mismo tiempo a usar la máquina y demás. Bien, entonces lo que necesitamos es una única sección crítica, manejada en este caso por el semáforo mutex, que trabaje en forma conjunta con la variable libre y la variable cola. En este caso la variable tipo cola, que sería cola mac. Bien, ambas variables se tienen que trabajar en forma conjunta en la misma sección crítica.
No deben estar protegidas por semáforos diferentes porque son variables distintas. No, son variables distintas, pero trabajan totalmente relacionadas. Bien, la modificación de una implica algún trabajo, o al menos que no se pueda modificar la otra variable. Bien, entonces, como dije, tenemos un único semáforo para proteger el trabajo en con ambas variables. Bien. En este caso, fíjense que lo que hacemos es accedemos a esa sección crítica para justamente administrar estas variables que me van a permitir manejar el acceso al recurso compartido. Si no estuviese libre el recurso, o sea, si hay alguien utilizándolo o hay alguien que está esperando en la cola, lo que tengo que hacer es encolarme, ¿bien? Encolo el ID del usuario en esa cola, libero la sección crítica para que otro pueda entrar y me quedo esperando en un semáforo privado a que alguien me diga que ahora es mi turno. Bien, fíjense que es importante que antes de dormirse en el semáforo privado espera, ¿bien? Uno lo que tiene que hacer es liberar la sección crítica, hacer el BD-mutex. Si no lo hacemos así, en este tipo de solución, lo que vamos a lograr es que ningún otro proceso puede entrar ni para encolarse, ni para decir que terminó de usar la máquina y despertar al primero que estaba encolado. Bien, porque nadie podrá acceder a esa sección crítica donde manejamos las variables. Por lo tanto, es importante el orden en que hacemos el BD-mutex y el P en el semáforo privado. Eso es si la máquina no estuviese libre. Bien, si la máquina en cambio estuviese libre, lo único que tengo que hacer es marcar libre como false, porque ahora va a estar ocupada, y nuevamente en este caso también tengo que liberar el semáforo mutex porque estoy en la otra opción del if. Bien, en cualquiera de los dos casos, cuando se sale del if, por cualquiera de los dos lugares, tengo que sí o sí haber liberado el semáforo mutex para liberar la sección crítica. Eso es para acceder. Una vez que yo logro pasar ese if, bien, significa que es mi turno de usar la máquina. O bien porque encontré que la máquina estaba libre y no había nadie esperando, que sería en el caso del else, o bien porque encontré que estaba ocupada, me puse en la fila, esperé hasta que alguien me despertó y me dijo, ahora es tu turno de usar la máquina. Bien, pero cualquiera sea el caso, cuando termine ese if, significa que uno tiene acceso, el recurso, el usuario ese tiene acceso a la máquina para poder utilizarla. Bien. Después vemos cómo es la utilización y cómo es la interacción con el repositor. Bien, vamos primero a la parte de administrar el acceso a la máquina. En ese espacio que nos quedó en el medio, bien, es donde se va a utilizar la máquina, donde el usuario va a usar la máquina. Bien. ¿Qué pasaría cuando termina de usar la máquina? Le debería pasar el acceso, bien, debería despertar al siguiente que está esperando en la cola, al primero que está esperando en la cola como para acceder a la máquina y utilizarla. Obviamente que si no hubiese nadie esperando, no tenemos que quedarnos esperando hasta que llegue alguien para decirle, bueno, ahora es tu turno, sino que directamente marcamos como que la máquina está libre, ponemos libre en true, indicando que nadie la está usando ni tampoco hay nadie esperando. Así el primero que llegue va a poder acceder directamente a la máquina sin encolarse. Eso es, si entramos por el if, en la parte de que la condición verdadera. En el else, o sea, si la cola no estuviese vacía, o sea, si hay alguien esperando en la fila, lo que teníamos que hacer era sacar de esa cola al primero de los que estaba esperando, despertar a ese haciendo el B sobre el semáforo privado de ese usuario en particular, del que acabo de sacar de la cola, bien, y una vez que salgo del if, o porque puse libre en true o porque desperté al que estaba primero en la fila, por cualquiera de los dos casos, libero la sección crítica haciendo ver el de mutex para que cualquier otro usuario pueda acceder a utilizar la sección crítica o estas variables cola máquina y libre. Bien. Esa es la parte para administrar el acceso, que lo deben administrar entre los mismos usuarios. Ahora vamos a ver la parte donde el usuario utiliza la máquina, ¿bien? Y cómo interactúa con el repositor. Lo primero que va a tener que hacer para utilizar la máquina, cuando llegó y está frente a la máquina, es ver si todavía hay botellas dentro de la máquina o se ha vaciado. ¿Bien? Si la cantidad de botellas estuviese en cero, o sea, si no estuviese vacía la máquina, lo que tengo que hacer es interactuar con el repositor para que vuelva a llenar la máquina, me avise que terminó de llenarla, entonces yo soy el primero que tiene que sacar una botella. ¿Bien? Entonces para eso tenemos un par de semáforos, reponer, que es donde le avisamos al repositor que ya tiene que
acceder a reponer la máquina, bien es donde va a estar demorado el repositor esperando a que alguien le diga que tiene que reponer las botellas de la máquina. Y a su vez otro semáforo fin reponer, que es donde el usuario que lo despertó va a esperar hasta que el repositor termina de llenar la máquina. Bien, entonces, si la cantidad de botellas era 0, despierto al repositor y me quedo demorado en fin reponer hasta que él me avisa de que ya se terminó de llenar nuevamente la máquina. Una vez que termine ese if, haya entrado o no al if, o sea, si cuando llegué encontré que la máquina está vacía, voy a tener que esperar a que el repositor termine de reponer las botellas, y si no estaba vacía, bien, voy a poder directamente también sacar una botella. Bien, en cualquiera de los dos casos, lo que tendría que hacer es sacar la botella, una de las botellas, y obviamente decrementar can botella, que es la que mantiene la cantidad actual de botellas dentro de la máquina. Bien. Fíjense en el lado izquierdo, lo que hacía el repositor es esperar en el semáforo reponer, demorado ahí hasta que alguien le avisa que tiene que trabajar, repone las botellas que están en la máquina, pone can botellas en 20, indicando que ahora se llenó nuevamente, y le avisa al que lo había despertado que ya puede acceder para sacar una botella. Entonces, de esta manera estaríamos resolviendo el problema. ¿Cuáles son los principales errores? Bueno, como mencioné hoy, lo de utilizar más de una sección crítica, una para la variable libre y otro para la variable o la cola MAC. Bien, ese es uno de los errores que vi que han cometido. Bien, algunos no hicieron la parte de la interacción con el repositor, o sea, se olvidaron de la parte esa en que se podía vaciar la máquina y tenían que interactuar con el repositor para que reponga las botellas. Algunos intentaron hacer passing de baton para administrar el acceso entre los usuarios y lo hicieron mal. El típico error que está en la explicación práctica mencionado, que el que está terminando de usar la máquina siempre pone libre en true, permitiendo que uno que no estaba dormido, que acaba de llegar, le gane el acceso al que acabo de despertar, y de esa manera no respetaría el orden y estaría utilizando más de una persona al mismo tiempo la máquina. Otro de los errores, obviamente también, que ya lo mencioné al principio, es utilizar la máquina como si fuese un recurso más, además del repositorio y los usuarios, y que sea la máquina la que les va diciendo, les va avisando a cada uno de los usuarios que ya puede pasar. Bien. Esos son los errores más importantes que hemos visto, y después algunos otros, como olvidarse de liberar algún semáforo y cosas por el estilo. Otro de los errores también es el que mencioné antes, de que en el caso del acceso, cuando tiene que encolarse el usuario porque hay alguien esperando, primero se dormían en el semáforo privado y luego liberaban la sección crítica dada por mutex, consiguiendo de esta manera que todos los procesos se quedaban bloqueados.